Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Acción. Esta tarde tenemos como invitado al doctor Alejandro Campos. Él es profesor e investigador y subcoordinador de la Cátedra UNESCO de Innovación Social y Emprendimiento, y lo tenemos esta tarde con el tema Formación Emprendedora. Bienvenidos a todos. Vamos a dar unos minutos y comenzamos. Nuevamente, bienvenidos a su programa Acción. En un par de minutos comenzamos. Bueno, nuevamente, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a su programa Acción. Esta tarde tenemos un gran invitado, al doctor Alejandro Campos. Él es profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara y subcoordinador de la Cátedra UNESCO de Innovación Social y Emprendimiento con el tema Formación Emprendedora. Un gran tema de actualidad y bueno, pues que será de sumo interés a todos los que nos están viendo esta tarde. Y bueno, pues recordarles que Acción es el programa de Axi Research que tiene como objetivo conectar a nuestra comunidad y con compromiso social llevar información y temas de interés cada semana. Todos los miércoles a las 6 de la tarde tenemos diferentes expertos que nos aportan su conocimiento, como esta tarde el doctor Alejandro Campos. Bienvenido, muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros en el programa Acción. Muchísimas gracias, maestra Paola. Un gusto saludarte y un gusto saludar a la audiencia que nos acompaña el día de hoy.
Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues me voy a permitir presentarte. El doctor Alejandro Campos Sánchez, él es jefe del Departamento de Auditoría, profesor e investigador titular en la Universidad de Guadalajara, misma en la que estudió la licenciatura en Contaduría Pública de 1997 al 2001 y en el 2007 obtuvo el grado de maestría en Educación con especialidad en Administración y Liderazgo Educativo por la Universidad de Alberta, Canadá. En 2009 obtuvo el grado de maestría en investigación de empresas, finanzas y seguros y en 2014 obtuvo el grado con honores de doctor cum laude en estudios empresariales, ambos por la Universidad de Barcelona. Su tesis doctoral obtuvo el premio extraordinario de doctorado como la mejor tesis del 2015 en el área de economía y empresa de la Universidad de Barcelona y es autor del libro The Role of Personal Values in the Entrepreneurial Process. Es profesor investigador en la Universidad de Guadalajara desde el 2004 y es autor de distintos artículos y capítulos del libro con arbitraje internacional en temas de emprendimiento, asesor académico y miembro del Consejo Consultivo de distintas iniciativas promotoras del emprendimiento con impacto social y bueno, actualmente también como subcoordinador de la Cátedra UNESCO de Innovación Social y Emprendimiento. Bueno, una gran trayectoria, doctor Alejandro Campos. Muchas gracias de veras por estar aquí con nosotros y hablarnos de este tema tan relevante que tenemos en la actualidad y bueno, pues que sobre todo en estos momentos yo creo que es muy importante hablar de ello, sobre formación emprendedora y recordarles a los que nos están viendo en vivo que pueden realizarle preguntas al doctor Alejandro Campos, aprovechando que lo tenemos aquí en vivo en estos momentos, y que pueden hacerle comentarios, preguntas sobre lo que nos vaya a exponer esta tarde. Y bueno, pues que se las haré en el transcurso de esta charla y de este programa. Pues nuevamente bienvenido, muchísimas gracias por aceptar estar con nosotros. Y bueno, pues adelante con lo que nos vayas a compartir. Muchísimas gracias, Pau. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en el programa. Gracias a Axi Research por la invitación a este programa. Es interesante para nosotros como investigadores y particularmente desde la Cátedra UNESCO. Nos parece de suma importancia que haya este tipo de espacios donde podamos compartir a lo mejor lo que generamos de conocimiento, lo que investigamos, lo que producimos, lo que publicamos, y que luego a veces se queda en el tintero o se queda en papeles o se queda aquí en la oficina de la universidad. Y bueno, siempre es importante y agradecemos muchísimo los espacios para compartir. Ya lo comentaste, Pau, es un tema de suma importancia para todos en este momento. Yo diría que no solamente para México, sino para todos los países, la situación que estamos viviendo con el tema de la pandemia, pues ha venido a pasar ya del cuidado o de la fijación en el tema de salud también a otro tipo de escenarios. También el tema económico se está viendo muy golpeado, muy lastimado por todo el tema de los cierres parciales o totales de algunos negocios, de los cierres temporales de actividades económicas. Y bueno, ya ese efecto viene pegando. Entonces, la actividad emprendedora es, creo, uno de los mecanismos más fiables y más importantes que podrán tener todos los países para salir adelante de esta crisis económica. Bien, y vamos a tratar de analizar el por qué esto. Voy a compartir una presentación, si te parece bien, Pau, que preparé para este Adelante, evento. muchas gracias. Y bueno, hablaremos del tema de la formación emprendedora, cuál es el rol que tiene esta formación. Vamos a contextualizar un poquito el encuadre de la presentación. Vamos a hablar de la importancia del emprendimiento. Digo, primero, para poder abordar cualquier tema, tenemos que hacer saber por qué es importante hablar de estos temas. Cuando tenemos formación o cuando nos estamos formando como investigadores, lo primero que nos dicen es justifica. Justificar es hacer saber por qué es importante analizar este tipo de temas. Vamos a hablar de dos clasificaciones de los emprendimientos, que son los emprendimientos que nacen por necesidad y los emprendimientos que nacen por oportunidad y qué rol juega la formación en este tipo de emprendimientos. Vamos a hablar de las fases de un proceso emprendedor y qué rol juega la formación en estas diferentes fases del proceso emprendedor. Y finalmente hablaremos de las entidades o las fuentes desde la cual
un sujeto puede acceder a formación emprendedora de diferentes tipos y de diferentes niveles, desde la más básica hasta la más especializada. Bien. Y bueno, sin más comenzamos. El emprendimiento es una actividad sumamente importante para el desarrollo económico de los países, sobre todo en países que son como el nuestro, en países que son emergentes, países que están en vías de desarrollo, países los llamados del sur, del tercer mundo, economías emergentes, bueno, como sea que los conozcamos, pero países como el nuestro sustentan su economía en el emprendimiento. Esto se dice poco. Generalmente se habla de las MIPIMES, ¿no? Generalmente se habla que las pequeñas y medianas empresas abarcan tal porcentaje del sector empresarial, que aportan tanto al PIB, que aportan tanto al empleo remunerado del país, pero poco se habla del rol que juega el emprendimiento en esto, ¿no? Y vamos a hacer este análisis. En México, el 99% del sector productivo está conformado por micro, pequeñas y medianas empresas. Eh, sabiendo y todos estamos conscientes de que la diferencia entre la micro más pequeña y la mediana más grande, bueno, es abismal en cuanto a número de tamaños, número de empleados, perdón, facturación, infraestructura, etcétera, etcétera. Hay una brecha muy grande entre la micro más pequeña y la mediana más grande. Sin embargo, si hablamos únicamente de las microempresas, estas constituyen el 95.2% del tejido empresarial de todo el país. Y entre el 99% de las micro, pequeñas y medianas empresas aportan el 52% del Producto Interno Bruto del país. Pues imagínense la importancia que juegan estas empresas en la economía de México. En estas micro, pequeñas y medianas empresas, el 72% de los trabajadores se encuentran ahí, ¿no? Entonces, vean ustedes la importancia que tiene las micro, pequeñas y medianas empresas en México. ¿Dónde entra aquí el emprendimiento? Pues entra cuando hablamos de que si las MIPIMES son el sustento de la economía y cuando hablamos de la tasa de mortandad de las MIPIMES, nos fijamos en los datos, donde hablamos de que un porcentaje altísimo, por encima del 65-70% de estas empresas tienen una tasa o tienen un promedio de vida de 2 a 5 años, hablamos de que el 99 o 70% del 99% de las empresas en México están condenadas a morir pronto. Entonces, ¿qué es lo que hace que el sustento económico de México siga activo? Pues el emprendimiento, ¿no? Las empresas van muriendo, que no es lo ideal, pero es la realidad, y afortunadamente el emprendimiento va dando nacimiento a nuevas empresas. Entonces, en realidad, lo que sustenta en gran medida y en gran porcentaje la economía del país es la actividad emprendedora, ¿no? Y por eso, y esto, como repito, poco se habla en las investigaciones, poco se habla en los datos, pero realmente es el rol importante que está jugando el emprendimiento en países como los de nosotros. Eh, También es importante que hablemos de que estos emprendimientos, si bien es cierto que la tasa de mortandad de estos emprendimientos es elevada, bueno, ahora con el tema del COVID y de la pandemia, pues se agudizó más este problema. Ahora los emprendimientos o los pequeños negocios se han visto en la necesidad, como dicen por ahí la frase muy, muy, muy trillada, ¿no? De renovarse o morir, ¿no? Si no se adaptaron a la nueva realidad, a la nueva normalidad del tema de la pandemia, pues han estado muriendo. Afortunadamente, el emprendimiento no para. Somos un país muy emprendedor, diría yo, y ahora vamos a platicar un poco del tipo de emprendimientos que se llevan a cabo aquí en México. ¿Bien? Bueno, como ya lo comentaba al inicio, el emprendimiento es una actividad que para ser estudiada desde la investigación científica, tiene muchas divisiones, muchas formas de dividirse. Puede haber emprendimientos tradicionales y de tecnología alta, de tecnología media, emprendimientos globales o internacionales, emprendimientos domésticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una de las principales divisiones para estudiar el emprendimiento es el saber cuál es el origen de este emprendimiento. Y las dos grandes clasificaciones que se dan en la literatura es el emprendimiento por necesidad o el emprendimiento por oportunidad. Y este tipo de emprendimientos son completamente distintos. Tienen completamente distintos
bagajes y tienen completamente distintos futuros, ¿no? Tienen completamente distintas posibilidades de crecer a futuro. Por un lado, tenemos los emprendimientos por necesidad, que realmente son muchos. Yo me atrevería a decir que lamentablemente en México la gran mayoría de los emprendimientos se realizan por necesidad y también por esto la alta tasa de mortandad de los mismos. ¿Qué características tiene este emprendimiento por necesidad? Bueno, es cuando un sujeto se ve en una situación complicada como esta que estamos viviendo en la pandemia, que perdieron su trabajo, que les hicieron una reducción de la jornada y por ende del sueldo, que lamentablemente falleció el pilar de la familia, el sustento de la familia, y se ven en la necesidad de buscarse la vida, ¿no? Se ven en la necesidad de emprender o no comer. Entonces, eh, se ve esta urgencia de crear un negocio. ¿Qué características tienen este tipo de negocios? O de ponerse a comercializar algo, o de ofrecer servicios, etcétera, etcétera. ¿Qué características tienen estos emprendimientos? Generalmente hay muy poca formación. Y no me refiero a que tengan un cierto grado de estudios las personas, sino me refiero a la formación particular que se requiere para ser emprendedor. Generalmente muy poca formación, generalmente y por ende hay muy poca planeación, realmente no se cuentan con las capacidades cognitivas o de conocimientos para realizar una adecuada planeación de un negocio, un adecuado plan de negocio, una adecuada planeación estratégica, un adecuado esquema de costeo para saber realmente cuánto tengo para invertir y cómo lo voy a colocar en mi proyecto. Generalmente hay muy poca formalidad, ¿no? Hablamos de negocios generalmente informales y que no están registrados en Hacienda, que digamos que formalmente no existen, y esto les impide el acceso a financiamientos, a ser sujetos de crédito, a otro tipo de oportunidades y prerrogativas que para bien o para mal, pocas o muchas, de repente puede otorgar el gobierno para las pequeñas empresas. La falta de formalidad les limita el acceso a este tipo de recursos. Y por ende, por todo esto que hemos platicado, pues hay muy poca posibilidad de supervivencia. Son emprendimientos que están condenados a vivir, no sé, 1, 2, 3 años. ¿Qué sucede a veces? Que ahora con la pandemia era muy común. Oigan, pues me quedé sin trabajo y me puse a cocinar esto y a venderlo. Y de repente en un inicio, todos nuestros amigos, más por solidaridad que por necesidad del producto que estamos ofreciendo, pues nos compran, ¿no? Nos compran y nos ayudan. Y de repente pensamos que es un gran negocio, nos vamos con la finta de esta ola inicial de moda de nuestro negocio. eh, y luego nos damos cuenta que no va a funcionar así todo el tiempo y al poco tiempo lo quitamos. Y la gente no deja de comer. A lo mejor lo que hacen es darle un giro al negocio. Ahora voy a vender esta otra cosa. Ahora voy a ofrecer este servicio. Pero al final son emprendimientos que han venido muriendo y dando paso a otros nuevos. Entonces, estos emprendimientos generalmente por necesidad tienen muy poca posibilidad de supervivencia. La clave que yo sugeriría para poder tener una mayor posibilidad de sobrevivir es precisamente accesar a diferentes fuentes de formación, ¿no? A diferentes fuentes de conocimiento para intentar sobrellevar esta mecánica de los negocios por necesidad. Sin embargo, por otro lado, tenemos los emprendimientos por oportunidad, que estos son completamente distintos y se dan en situaciones y en naturalezas completamente distintas. En este tipo de emprendimientos encontramos personas mucho más formadas, mucho más preparadas para ser emprendedores y que si en este momento no están preparados o no están formados, pues tienen todo el tiempo del mundo de hacerlo. Tienen todo el tiempo del mundo de decir, yo necesito emprender, veo una oportunidad de hacerlo, la voy a analizar, la voy a estudiar, si ya me siento capaz de hacerlo, lo hago, pero si no me siento capaz de hacerlo, bueno, me espero un poco, voy a tomar un curso de esto, voy a tomar un curso del otro, me voy a acercar con un emprendedor fulano de tal para que me aconseje, pero como no es por necesidad, tienen todo el tiempo del mundo de hacerlo, tienen todo el tiempo del mundo de generar una planeación estratégica con todos los elementos formales que esto implica, de tener una perfecta
colocación de sus recursos en tiempo y forma en las diferentes actividades de su proceso emprendedor, tienen toda la posibilidad de hacerse llegar de un equipo emprendedor capacitado, con los mejores elementos para llevar a cabo el proyecto. Vamos, no tienen prisa. Entonces, la ventaja que les da todo este tiempo es poder planear todo en forma, darle formalidad al negocio, que a su vez le da acceso a lo que le limita al otro, ¿no? A temas de financiamiento, temas de prerrogativas, etcétera, etcétera. Y por ende son los que tienen una mayor posibilidad de sobrevivir en el mercado. Sin embargo, como ya lo comentamos, y lamentablemente en México y más en este tipo de situaciones, hay muchos más emprendimientos por necesidad que por oportunidad. Bien. Eh, ¿Cómo se da un proceso emprendedor? Bueno, en mi tesis yo manejaba que un proceso emprendedor se da en tres diferentes etapas. El emprender no es únicamente ya poner el negocio. El proceso emprendedor comienza desde la etapa de la ideación, desde la etapa en la que por necesidad o por oportunidad estoy pensando en poner un negocio. Ahí también entra ya, ahí ya inició el proceso emprendedor. Entonces, esta etapa de predecisión es cuando yo evalúo todas las realidades a las que me enfrento y decido comenzar o decido poner un negocio. Después viene la parte de la puesta en marcha, que es cuando ya comienzo a tomar acciones muy concretas orientadas a darle nacimiento y darle una realidad al proyecto que tuve en la etapa de predecisión. Y finalmente la etapa de consolidación, que es la que puede lograr o es cuando se logra pasar ese pronóstico de mortandad tan bajo que tenemos en México. Cuando logran pasar en esto, entra en una etapa de consolidación, que es cuando ya quiero ahora sí pensar incluso en crecer mi negocio, no solamente en sobrevivir, sino en crecer. Y la formación juega un rol importantísimo en cada una de las etapas. En la etapa de predecisión, ya lo hablaremos un poco más adelante porque me parece que es la etapa principal del proceso. Un poco más adelante tengo una lámina especial del rol que juega la formación en esta etapa de predecisión. Pero, por ejemplo, en la puesta en marcha, la formación juega un rol importantísimo, ¿no? En la puesta en marcha, el hecho de lo que yo conozca previamente o lo que me pudiera haber formado previamente acerca del mercado, acerca del cliente, acerca de finanzas, acerca de contabilidad, acerca de mercadotecnia, acerca de temas legales, de temas institucionales, etcétera, etcétera. Esta formación que yo pueda tener al respecto juega un rol fundamental en la puesta en marcha, porque las primeras semanas o meses de la vida de un negocio son definitivas para lo que va a ser el resto de la formación. Incluso desde que yo decido o inicio mi negocio y la formación que yo tenga para poder establecer un organigrama interno, una filosofía de la empresa, una organización, una estructura organizativa y operativa de la misma, va a ser fundamental para que puedan sobrevivir. Y finalmente en la consolidación, pues la formación ya va un poco más de la mano de la experiencia. Ya ahí sí bien es cierto que sigue contando toda la capacitación técnica escolar disciplinar que podamos haber tenido, pero ya la experiencia que hemos tenido durante los primeros 2 o 3 años del negocio es lo que nos ayuda a alcanzar un grado de consolidación de las empresas. Y a todo esto me refiero a que la formación tiene que ver con todo tipo de, de actividades cognitivas que generan un conocimiento nuevo en el sujeto. Bueno, dentro de la formación emprendedora yo identifico tres, y me ha tocado hacer algunos análisis, algunos estudios, algunas investigaciones sobre tres elementos principales de la formación emprendedora. Uno tiene que ver con la educación formal, y aquí es fundamental el rol que jueguen las instituciones de educación, sobre todo superior. También últimamente, en los últimos años, las instituciones de educación media superior, las prepas, han estado metiéndole mucho punch ahí, mucho poder al tema de la formación emprendedora desde la preparatoria.
involucrando a los muchachos en iniciativas de emprendimiento social o comercial, eh, pero ya las prepas cada vez más los involucran. Sin embargo, yo creo que el rol de las universidades es fundamental. ¿Por qué? Porque las universidades agrupan a los potenciales emprendedores con mayores capacidades para tener éxito. ¿Sí? Son jóvenes, que son impetuosos, que son movidos, que ya muchas veces pueden tener acceso a un recurso económico de alguna manera, están siendo formados por una universidad, tienen conocimientos técnicos. Entonces, digamos, es como la combinación de factores perfecta para llevar a cabo los emprendimientos. Por eso yo insisto tanto y me encanta hacer estudios sobre intención emprendedora y comportamiento emprendedor en estudiantes universitarios. Soy un convencido de que esa es la generación que puede sacar adelante al país, ¿no? Otro tipo de formación al que podemos acceder, y eso ya no es exclusivo de los estudiantes universitarios, es el tema de la información. La información está en todos lados y más en estos tiempos con el acceso a las redes sociales y a los dispositivos móviles. Bueno, en la mano traemos una cantidad de información eh, impresionante. Aquí lo importante es que sepamos discernir, que sepamos elegir, que sepamos clasificar esa información, saber cuál información es buena, cuál información es válida, cuál información me es útil, cuál información no me es útil, y que tengamos la capacidad de poder discernir y elegir la información que realmente nos sirva. Y esto ya no es exclusivo, insisto, de los estudiantes universitarios, esto es para todos. Y finalmente la experiencia es una tercera fuente, por así llamarlo, de formación para los emprendedores y que se da también a lo largo de tu vida en cualquier etapa. Puede ser el contacto con otros emprendedores, llámese mi familia, si a lo mejor si yo vengo de una familia de emprendedores, bueno, pues ya eso lo tengo desde la cuna, ¿no? Y vivo constantemente escuchando la realidad de un emprendedor. Y eso genera experiencia, por supuesto. La participación de los emprendedores en iniciativas, en concursos, en grupos de promoción del emprendimiento, etcétera, etcétera. O incluso los emprendedores que ya tuvieron experiencias emprendedoras fallidas. Luego, hay toda una rama de la investigación sobre emprendimiento que habla del fracaso como fuente de experiencia. Y bueno, entonces la experiencia también puede venir de un fracaso previo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, estos son los tres principales elementos que yo manejaría acerca de la formación y los distintos puntos donde se pueden encontrar. Bien. Y bueno, este es el clásico tipo de preguntas que yo hago en mis grupos, en las clases de emprendimiento que me toca impartir. Y casi siempre les pregunto, bueno, ¿creen que se puede emprender sin tener formación? Y hay un debate, ¿no? Y comienza el debate de si el emprendedor nace o se hace. Y yo recuerdo cuando estudiaba el doctorado, me tocó leer, me tocó leer era un avance de tesis en un coloquio de doctorandos, era un avance de tesis de una chica holandesa que ella estaba intentando responder la pregunta de si el emprendedor se hace o nace, ¿no? Y su forma de responderla, yo recuerdo, era hacer una investigación en conjunto con personas especialistas en genética, donde intentaban eh, conocer si realmente los emprendedores tenían un ADN distinto al de, al de, al de las personas no emprendedoras, ¿no? Y asociarlo con factores personales. Bueno, una cosa que en su momento yo no tenía ni idea bueno, sigo sin tener idea de cómo lo podían haber hecho, pero bueno, siempre es una pregunta que se hace. ¿Se puede emprender sin formación? ¿Realmente el emprendedor nace o se construye o alguien que nunca ha estudiado algo de emprendimiento puede ser emprendedor? Híjole, desde mi muy particular y humilde opinión, yo digo que sí se puede emprender. Sin embargo, el acceso o la falta de formación va a ser un factor definitivo para la posible supervivencia de ese emprendimiento, ¿no? Yo no digo que no se pueda. A veces, como dicen por ahí, la necesidad y el hambre nos hacen capaces de todo, ¿no? Pero la formación creo que es un factor fundamental para que ese negocio pueda o no pueda subsistir. Eh, Hace rato les hablaba de las tres fases del proceso emprendedor
Y me quiero detener particularmente en esta etapa, que es la predecisión. ¿Por qué es importante la predecisión? Porque al final, y yo lo comentaba con mis alumnos hace rato, se pueden dar todos los factores favorables para un emprendimiento. Puede haber un ecosistema que me apoya, puede haber instituciones financieras que dan dinero a fondo perdido, si tú quieres, puede haber un mercado disponible, puede haber un bien faltante, un servicio faltante que yo aparte lo tengo. Simplemente, si yo no quiero emprender, no va a existir un proceso emprendedor, no va a existir un fenómeno emprendedor. Entonces la etapa de la predecisión para mí es de las más importantes y es la que más me gusta estudiar. La etapa de la predecisión que ahí siempre yo la estudio desde la perspectiva de un investigador llamado Isaac Axen, él es psicólogo, y él habla de una teoría del comportamiento planificado, donde donde la intención emprendedora y el comportamiento emprendedor en este caso se da por tres factores fundamentales. Uno es las actitudes que se pueden analizar desde la perspectiva de los valores del sujeto, qué le parece bueno, qué le parece malo, qué le parece bien, qué quiere hacer, si quiere o no quiere, etcétera. La otra es la norma subjetiva que tiene que ver con los valores culturales, es decir, mi entorno cercano y mi comunidad, qué piensa acerca de que yo sea emprendedor. Porque a fin de cuentas en México estamos en un país donde nos importa mucho lo que diga la gente. Nos importa mucho lo que diga mi familia, mi primo, mi novia, mi novio, mi esposa, mi esposo, etcétera, etcétera. Entonces los valores culturales juegan un rol también muy importante, pero sobre todo, y de los elementos que más pesan sobre la intención de emprender y el comportamiento emprendedor es el control percibido. ¿Sí? Es qué tan capaz me siento yo de llevar a cabo el proceso emprendedor. Y aquí es donde entra el rol fundamental del conocimiento y de la formación. Entonces, la formación, perdón, es tan importante que el hecho de no tener una formación adecuada para ser emprendedor, a lo mejor nos hace emprender por necesidad, pero nunca nos va a hacer emprender por oportunidad. Si yo no me siento capaz de hacerlo, si no estoy suficientemente formado para hacerlo, simplemente no va a suceder. ¿Bien? Y bueno, yo hasta aquí lo dejaría, Pau, porque podríamos pasarnos, no sé, un buen rato hablando de cada uno de estos temas y muchos de estos temas que tocamos así sobre la mesa, pues dan para una charla particular de cada uno de ellos. Pero bueno, yo más bien hasta aquí lo dejaría y comenzaría con la parte de interacción, que me parece que es lo más rico de esto. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Pues mira, tienes varios comentarios. De hecho, un excelente docente investigador del CUSEA, te mandan aplausos, te mandan muchos alguno de mis saludos. alumnos, ¿no? Sí, pues seguro te conocen muy bien, Gracias, que gracias. un saludo, una excelente persona también, profesor, excelente profesor. Preguntan si va a quedar grabada. Sí, queda grabada aquí tanto en la página de Facebook como tenemos el canal de YouTube de Axie Research y ahí subimos también el video de esta charla. Y bueno, que se nota el conocimiento, la experiencia en el campo del emprendimiento que tienes. Dices, hay comentarios que te ven en clase mañana también. Excelente tema y excelente exposición. Entonces, bueno, varios comentarios. Alejandro, fíjate que de lo que comentaste todo me llamó mucho la atención y resaltaría algo que mencionaste también al inicio, este enfoque que le das de este ciclo de vida, ¿no? Tan importante, porque yo obviamente conocía la información de la tasa de mortandad, ¿no? De las empresas que nacen, ¿no? Y que más o menos 8 de cada 10 en los primeros 2 años, ¿no? Pues perecen, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, desde el enfoque que tú mencionas, la importancia del emprendimiento, ok, bueno, esas empresas mueren, pero viene el emprendimiento y la relevancia, ¿no? Con todos estos datos que tiene sobre el empleo, el Producto Interno Bruto y demás. Entonces, ese enfoque me pareció sumamente interesante y también porque, bueno, pues como vemos, están viendo varios jóvenes, ¿no? Y los que nos están viendo en vivo y también los que vayan a ver este programa en reproducciones posteriores, de las características
que se concatenan en los jóvenes con estas características virtuosas para poder ser emprendedores, ¿no? Como tú mencionaste, la juventud, el ímpetu, el de cierta manera o tener recurso o tener el apoyo todavía tal vez de la familia y demás. Entonces, bueno, pues eso me parece sumamente importante. Y bueno, ¿qué les aconsejarías a las personas que nos están viendo en este momento? Que están en esta fase de las que tú pones, ¿no? De la más importante, de la de predecisión. ¿Qué aconsejarías a estos que están en este momento? Bueno, pues que posiblemente, y muchos lamentablemente sé que se quedaron sin trabajo ahora en diciembre, están buscando empleo a inicio de año y están buscando, ¿no?, el emprendimiento. ¿Qué aconsejarías principalmente? Bueno, yo aconsejaría dos cosas de manera inicial. Número uno, que conozcan los diferentes tipos de emprendimiento que hay. Eh, el otro día alguien preguntaba, participé en un seminario en la universidad virtual y alguien preguntaba, en sentido estricto, comprar un producto y luego comercializarlo, ¿es emprendimiento? Y yo les decía, bueno, es que si al final te genera un ingreso y te da para que subsistas, sí lo es, ¿no? Que tendría que haber más formalidades y otro tipo de características para un emprendimiento en forma y más duradero, sí las hay, pero sí es un emprendimiento. Yo qué aconsejaría, eh, y que deseo que sea el caso, si no se encuentran en una situación extrema del tema económico, en el tema de supervivencia, sí traten de formarse lo más posible. Hay acceso a muchísimos programas de formación en todo tipo de situaciones, porque a veces el intentar ganarle tiempo al tiempo, el intentar a lo mejor generar o crear mi empresa o empezar a mover producto una semana antes, puede hacer la diferencia en que si esa semana la dedicamos a formarnos, a investigar, a analizar bien otro tipo de realidades, eh, eso puede marcar una diferencia en el futuro del negocio. ¿Qué otra recomendación hago? Bueno, hay muchos estudiantes que hicimos una investigación hace poco aquí en CUSEA sobre los valores personales de los chicos y su intención a emprender, viendo qué tipo de personalidades de los muchachos se asociaban de mejor manera con la intención emprendedora. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que en CUSEA sí hay una gran intención emprendedora, pero muchos de los estudiantes tienen una personalidad orientada al colectivismo. O sea, muchos de los estudiantes tienen una personalidad orientada al bien de la comunidad, a los emprendimientos con impacto social. Entonces, también investiguen esa parte. A veces creemos que vender un producto o servicio y tener así el cambio de producto por dinero es la única opción. Y a veces generando un bien para la sociedad, hay fondos, hay instituciones que apoyan financieramente este tipo de actividades. Esa pudiera ser una opción distinta. Y sobre todo con esta generación, insisto, que se ha caracterizado, que se caracteriza por tener una mayor conciencia social que la que tuvimos nosotros en nuestra generación, Pau. Así es. Y bueno, hay una pregunta que nos hacen mucho de manera reiterativa. ¿Es ahorita momento de emprender? Yo sé lo que me vas a contestar, pero ¿es momento de emprender? Siempre. El momento de emprender es siempre, ¿no? Creo que los motivos pueden variar y esto es importante también. O sea, el por qué emprender es lo que tenemos que analizar, pero emprender siempre es un buen momento para emprender. Depende del tipo de negocio. Te Perdón, hacen Pau. una... Sí, Así, quería ahondar un poquito más rapidísimo. así, adelante. Bueno, en esta época de pandemia, todos hemos vivido que han emergido las economías solidarias, las economías de barrio, ¿no? Las economías alrededor de 1 kilómetro a la redonda de mi casa. Bueno, este es el mejor ejemplo de que aún en una época de crisis, el emprendimiento no se detiene. Hay diferentes tipos de emprendimientos ya. Ahora hay discotecas virtuales, ahora hay empresas que se dedican a organizar, no sé, graduaciones virtuales, ¿no? Etcétera, y que las producen y todo con música y tal. Hay conciertos virtuales, hay otro tipo de negocios nuevos que están naciendo, son emergentes.
pero el emprendimiento no se detiene y no se ha detenido. El COVID-19 no le pega al emprendimiento. Y me permito aseverar que hasta los emprendimientos, como bien lo mencionas, con mayor innovación, ¿no? Que han tenido un mayor reto, ¿no? Que se han visto con estas características sociales y económicas y de salud tan complicadas, y que ha generado emprendimientos sorprendentes y acelerado hasta, ¿no? En algunos casos, varios emprendimientos. Entonces, más bien también han fortalecido, y hasta ciertas industrias favorece, ¿no? Hay oportunidades. ¿Tú en dónde ves oportunidades de emprendimiento? ¿En qué industrias, en qué giros, en qué áreas? Pues en todo lo digital, Pau, definitivamente, digo, ya veníamos con una inercia de digitalización y adopción tecnológica en las empresas, pero el tema de la pandemia vino a acelerar demasiado esto. O sea, lo mejor yo como emprendedor, como empresa, si tenía un plan de adopción tecnológica a 5 años, bueno, pues ahora lo tuve que hacer en 2 meses, ¿no? Entonces, en la parte digital, pero aparte, ya descubrimos la comodidad, ya descubrimos también los consumidores la comodidad de que me lleven a mi casa las cosas, ¿no? Y de pedirlas por el teléfono, y le perdimos el miedo a lo mejor Con el poder de mi dedo. con el poder de mi dedo y de mi tarjeta de crédito, claro, pero también de mi dedo, ¿no? Y los consumidores ya le perdimos el miedo a los comercios digitales. Entonces, es una ventana de oportunidad. Y va relacionada con una pregunta que nos hace Ideri Mora. Dice, ¿en el contexto actual el emprendimiento en línea pudiera ser una opción? Sí, por supuesto. Es más, yo creo que hoy por hoy, como digo, las condiciones son las mejores para un emprendimiento en línea. Ya las empresas, ya prepandemia, y los emprendimientos post pandemia, pues tienen que olvidarse del sueño romántico del edificio grande y los muebles bonitos y la cola de personas esperando para entrar a mi negocio. Hoy las personas entran a través de nuestras redes sociales, a través de nuestras plataformas de catálogos. Las transacciones son a través de una plataforma de transacciones financieras muy bien afinada y muy bien cuidada. Definitivamente, el negocio en línea me parece que en este momento es el que requiere menos inversión y que tiene un mercado ya muy concientizado de las ventajas. Un saludo para Irene. Así es. Y bueno, también te hacen otra pregunta. Dice, ¿qué tipo de apoyos, ya sea estatales o federales, actualmente existen para los emprendedores? Uf, pues miren, hay noticias buenas, malas y no tan malas, o no tan buenas más bien. Con la entrada del nuevo gobierno federal, bueno, nuevo entre comillas, ya tiene 2 años, desapareció el Instituto Nacional del Emprendedor, que realmente era un instituto que se dedicaba, que a través de sus ramificaciones estatales, que aquí estaba el IJALDEM, se dedicaban a promover el tema del emprendimiento. No te sabría decir exactamente qué convocatorias hay abiertas al día de hoy, ¿no? Pero sí recomiendo, por ejemplo, acercarse o meterse a las páginas de promoción económica del Fondo Jalisco, FOJAL, eh, también de algunas iniciativas de promoción del emprendimiento social, por ejemplo, que ahí constantemente publican convocatorias, concursos o proyectos especiales de las grandes empresas. Eh, pues esos tres, la Secretaría de Economía también. Eh, pero sí, lamentablemente desapareció hace unos años con la llegada de este nuevo gobierno la, el Instituto Nacional del Emprendedor, y con eso se redujo muchísimo la caída de recursos para el emprendimiento. Es que Así es. ahora de repente prefieren regalar pensiones o becas o alguna cosa así. Así es, qué lamentable eso que sucedió, porque sí finalmente apoyó a muchas empresas a su emprendimiento. Y bueno, aquí ligo este tema con la cuestión de las incubadoras, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, yo creo que las incubadoras son, cuando funcionan bien las incubadoras, creo que son lugares de gran valía para los emprendedores. ¿Por qué? Porque a veces de forma gratuita o a veces con unas cantidades muy, muy módicas
de mantenimiento que paga un emprendedor por estar incubado o alojado en estos espacios, tienen acceso a muchas cosas, tienen acceso no solamente al tema de los servicios, ni de la infraestructura de una oficina o cosas así. Generalmente las incubadoras están asociadas o con universidades o con otro tipo de instituciones de formación y el activo principal que tienen las incubadoras es el acompañamiento que pueden recibir los emprendedores de parte de investigadores, consultores, etcétera, etcétera. Yo recuerdo, Pau, tú debes también acordarte de esta iniciativa que se creó aquí en CUSEA del Hospital PYME, ahora con el tema de la pandemia. Es maravilloso. Tuve la fortuna de tener a mis alumnos de una maestría que fueran los encargados básicamente de este proyecto y era como un tipo de incubadora aceleradora, ¿no? Pero era un hospital, o sea, realmente empresas en crisis o en momentos difíciles se acercaban a recibir eh, capacitación, consultoría, orientación, y eso las hacía sobrevivir, ¿no? Entonces un proyecto muy, muy interesante de aquí de CUSEA y todo relacionado precisamente con la formación. Así es. Y nos hacen una pregunta con respecto a eso. Dice, ¿qué tan viable es que mi empresa o emprendimiento se forme mediante una incubadora? Bueno, cada incubadora tiene sus reglas o sus lineamientos. Hay incubadoras que se especializan en tecnología o alta tecnología, otras también atacan temas tradicionales. Y si te refieres a que qué tan viable es que una vez incubado logres consolidar tu empresa, es muy probable, ¿no? Porque al final los emprendimientos incubados en las incubadoras eh, van de la mano con mucha asesoría y mucha consultoría. No te van a dejar cometer errores o te van a aconsejar que no los cometas. Si los cometes ya es una decisión tuya, ¿no? Pero las consultorías, digo, las incubadoras, perdón, te van a aconsejar que lo que tengan que aconsejarte para que no cometas errores y al paso de 6 meses, 8 meses, un año, puedas ya salir al mercado, puedas emanciparte de la incubadora, digamos, eh, y puedas consolidar tu negocio. Pero otra vez insisto, es la formación lo que va a hacer que tú logres salir adelante. Así es, y por eso muchas incubadoras se encuentran dentro de una institución de educación superior, ¿no? Que finalmente se apoyan de estos consultores, ¿no? Tanto internos como externos para poder apoyar a los emprendedores. Y bueno, como profesor y toda esta trayectoria que tienes en el campo del emprendimiento, ¿cómo se fomenta cómo se motiva o se fomenta esta actitud emprendedora en los estudiantes y en la gente, ¿no? Digamos que no, nos están viendo algunos que no estén todavía tan jóvenes todavía, pero que quieran emprender. ¿Cómo se motiva, cómo se fomenta el emprendimiento sabiendo lo relevante que es? Mira, digo, yo creo, ya comenté ahí en la presentación que hay tres elementos fundamentales de la formación emprendedora, ¿no? Hablamos de la educación formal, hablamos de la información, hablamos de la experiencia. Como profesor, como universidad, tendríamos que cuidar los tres aspectos, cada uno en su dimensión. La educación formal a través de nuestros cursos curriculares que tienen que ver con emprendimiento deben ser muy bien cuidados, deben ser muy bien impartidos por las personas expertas, deben ser actualizados constantemente y nosotros cuidar esa parte de que la formación formal, digamos, que reciben los estudiantes sea la adecuada. Como universidad y como profesores, tenemos la obligación de proveerle al estudiante acceso a información fidedigna, confiable y útil para la promoción del emprendimiento. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de ser emprendedor? ¿Qué necesitas para ser emprendedor? Mucha gente decide no emprender porque cree que es muy difícil, ¿no? Y creo que no es así. Y finalmente, en la parte de la experiencia, creo que es importantísimo que le ofrezcamos a los estudiantes la posibilidad de generar experiencia emprendedora, platicando con emprendedores, escuchando casos de éxito, motivándolos y apoyándolos para que participen en iniciativas, en concursos, en colectivos de emprendimiento, etcétera, etcétera. Entonces, creo que si logramos eh, fortalecer estos tres elementos, la motivación va a llegar sola. Insisto, cuando ellos se sientan capaces de llevar a cabo un emprendimiento, se van a motivar.
Muy bien, te hacen otra pregunta. Dicen, ¿qué tan recomendable es el apalancamiento financiero en el primero o segundo año de vida de la empresa, tomando en cuenta la mortandad de la que hablaban? Mira, es una pregunta muy complicada porque eso depende mucho de la realidad de cada negocio. Yo creo que, bueno, el otro día me tocó compartir la charla con el maestro José Luis de Alba, que es el creador de Compact, de Computación en Acción. Y él decía una cosa muy importante. Cuando vayan a emprender, arriesguen el dinero ajeno, ¿no? Y claro, suena muy bien, suena muy aventurado, pero también si uno utiliza un apalancamiento financiero que esté fuera de control, dominar, controlar, que esté fuera de tus manos, controlar y dominar, puede ser también un motivo de caída de la empresa, ¿no? Y eso a lo mejor lo hemos tenido como experiencia muchos emprendedores. Entonces, el apalancamiento financiero es, y sobre todo de una institución bancaria, híjole, es, yo diría, de las últimas herramientas. Busquen asociarse con alguien más, etcétera, etcétera. Pero bueno, Así es. en su momento puede servir. Sí, la verdad es que me parece muy bien tu recomendación y me hace recordar de mi historia de emprendimiento. La verdad es que sí es complicado tomar todo este tipo de decisiones, ¿no? Para el que está emprendiendo, pero de acuerdo, ¿no? Es complicado iniciar algo con ya números negativos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, también te hacen otra pregunta, dice, ¿algún curso en línea que recomiendes para actualizarnos en área de docencia? Porque tienes toda la razón, necesitamos estar al día. Uf, digo, no tengo en la mente alguno en particular. Digo, los contenidos sobre emprendimiento, creo que eh, día con día hay nuevos. Pero, por ejemplo, yo sí recomendaría para los docentes y las docentes, recomendaría mucho acceder a los MOOCs, a los cursos abiertos online, cursos masivos abiertos online de universidades reconocidas por ser emprendedoras, ¿no? Hablamos del Babson College de Estados Unidos, quizá de UCLA, de otro tipo de universidades, que tienen acceso gratuito a ese tipo de cursos. Los MOOCs son una herramienta extremadamente útil para quien se quiere capacitar. Son universidades que ponen al servicio de la comunidad en general cursos como si los tomaras in situ. Entonces, recomiendo mucho los MOOCs. Así es. Y bueno, ahorita voy a retomar una cuestión que has mencionado tú también mucho, es la cuestión de tener y allegarse de información. Digo, finalmente esto para quienes nos estén viendo, los emprendedores, y a mí también cuando me ha tocado asesorar emprendimientos, finalmente, bueno, pues a eso nos dedicamos, ¿no? Ahora sí que la frase de la información es el nuevo petróleo de la actualidad. Y el emprendedor, finalmente sin información es como ir dando pasos a ciegas, ¿no? Entonces, tomar decisiones con información es lo que les va a llevar al éxito, ¿no? De su proyecto. Entonces, reforzaría mucho esto que tú ya bien lo has mencionado anteriormente. Y bueno, también preguntarte, ya nos mencionaste algunas oportunidades que ves en este momento, pero ¿cómo visualizas el 2021? Yo sé que te hago una pregunta complicada porque y además ya suspiraste, entonces, pero bueno, tú en tu experiencia, este año como que, bueno, pues está prácticamente iniciando, tenemos apenas un mes y 3 días, entonces, ¿cómo lo visualizas? Mejor, definitivamente mejor que el 2020 porque, porque ya tenemos la experiencia, ¿no? Porque ya nos tocó vivir el golpe fuerte, el golpe fuerte de decisiones bien tomadas y mal tomadas por parte de nuestros gobiernos, de, de tener que acatar ciertos lineamientos, de mucha incertidumbre, de no saber si, de que cuando iniciamos en marzo del año pasado pensábamos que iba a ser cuestión de 2 o 3 meses y llevamos para un año. Entonces, yo visualizo un año más o menos similar, por lo menos los próximos 5 o 6 meses van a ser más o menos similares a los del año pasado, si no más, pero ya tenemos la experiencia y volvemos a lo mismo. La experiencia es un elemento de formación que nos hace tomar mejores decisiones.
y nos hace abocarnos a lo que realmente importa. Entonces, va a ser un año mejor para todos, definitivamente, sobre todo porque ya más o menos sabemos qué esperar. Así es, de acuerdo contigo. Y bueno, como para cerrar el tema, algo que les quieras comentar a los que están escuchando y que quieran emprender o que estén ya emprendiendo y que por ahí se atoraron. ¿Qué más podrías recomendar sobre el tema de formación emprendedora? Pues lo mismo, formarse lo más que puedan. Hay muchos documentos, hay muchos recursos gratuitos de acceso a- al para la formación emprendedora, pero y para mí en lo particular, sobre todo en emprendimientos personales, no hablamos de emprendimientos de equipos, sino emprendimientos personales, algunas de las áreas en las que más interés deben poner son finanzas personales, son los temas legales, ¿no? Y los temas de mercadotecnia, cómo poder vender mi producto. ¿Bien? Entonces, en estos tres rubros, yo sugeriría que dense un tiempo, si están a medias de un emprendimiento ahí medio tambaleándose, no importa, sacrifiquen un poquito de tiempo, unos cuantos días y capacítense, prepárense, porque la formación es lo que va a hacer que sobrevivan. Así es, y bueno, pues como tú bien mencionabas, hay mucha información que es gratuita. Digo, tenemos finalmente valiosísima la información que existe del INEGI, acaban de actualizar el censo, y muchas veces la gente no conoce que existe tanta información que puede estar de manera accesible y gratuita, ¿no? Entonces, que a veces piensan que sí, finalmente una investigación de mercado se tiene que hacer y otras cuestiones o que requieren inversión, pero hay mucha información que está al alcance, ¿no? De todas las personas que quieran realizar el emprendimiento. Entonces, como tú bien mencionas, pues busquen información, fórmense, planeación estratégica, ¿no? Claro. Importantísimo, para que puedan llevar a cabo este emprendimiento con éxito. Y bueno, Alejandro, ya casi se nos fue la hora rapidísimo, Sí. qué barbaridad. Pero me gustaría hacerte una pregunta que le hago a todos mis invitados. Y bueno, preguntarte de todo esto que hemos vivido, como tú bien mencionas, ya casi un año, ¿no? De que empezamos con esta situación. ¿Qué aprendizajes o qué rescatarías si nos quieres compartir a nivel personal y profesional de todo esto que se ha vivido? Bueno, yo rescataría el reconocernos como sujetos capaces de afrontar este tipo de situaciones, que por más difícil que se encuentre la situación, hemos sido capaces de salir adelante financieramente, laboralmente, familiarmente. Eh, hemos tenido a lo mejor la buena o mala experiencia de poder convivir con la familia por un lado, pero también de perder personas cercanas en, en esta pandemia. Y bueno, eso al final nos forma. Las experiencias buenas y malas siempre traen una pizca de formación y es la que debemos aprovechar. Entonces, yo rescato de esta pandemia que nos hemos reconocido como personas fuertes, capaces, solidarias y hemos retomado mucho el aprecio por la vida y la vida de nuestros seres queridos. Pues muchas gracias, Alejandro. ¿Algo que quieras comentar adicional con quienes nos están viendo? No, pues nada, agradecer a toda la audiencia, a todos los amigos y las amigas que hoy en la mañana que publiqué la participación, he tenido muchos mensajes de aliento, de buenos deseos. Les agradezco muchísimo, siempre me da mucho gusto saber de ustedes. Y pues nada, esperemos que no sea la última ocasión que nos veamos, Pau. No, al contrario, invitadísimo Digo aquí. siempre. Sí, también. Oye, no, pues muchísimas gracias, de verdad por tu tiempo, porque sé que también, pues la vida académica y tu vida profesional es muy saturada, ¿no? Te requiere mucho. Entonces, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo para este espacio. Muchas gracias a todos los que estuvieron escuchándonos en vivo, que le hicieron varios comentarios. Bueno, tienes varios comentarios de felicitaciones Gracias. y demás. Entonces, muchas gracias y a los que lo van a ver en reproducciones posteriores también, muchas gracias por estar atentos de los programas de acción. Y bueno, pues me gusta
gustaría comentarles que en la siguiente semana tendremos como invitada a la maestra Guadalupe Mora con el tema cómo ser una marca amada, ¿no? Bueno, estamos en febrero, entonces, bueno, cómo hacer que amen a nuestra marca. Y en 15 días tendremos al especialista virólogo con postdoctorado, el doctor Gibran Avelino. Él es investigador en el Instituto de Virología de las Clínicas de la Universidad de Colonia. Va a ser un invitado que vamos a tener desde Alemania para estar con nosotros. De hecho, va a ser su madrugada, pero se va a conectar para estar en vivo en el programa. Entonces, bueno, pues esos son los siguientes programas que vamos a tener en acción. Y nuevamente, muchísimas gracias, Alejandro, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y espero que toda la información, más bien estoy segura que toda la información que les dio Alejandro tan relevante, pues será de gran ayuda a quienes están tomando ahorita decisiones importantes, que finalmente también es el objetivo de este programa, ¿no? Tener un impacto positivo social, ¿no? A los que nos están escuchando. Entonces, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches a todos.